su corazón. La tempestad de Jehová viene con furor. Los que deberían tener miedo son los malvados, porque específicamente Dios dice, la tempestad que se viene contra todos los malvados sale, porque Dios va a cumplir los pensamientos de su corazón. La cita la tuvimos en Jeremías capítulo 30, verso 22 en adelante. Pero hoy vamos a tratar un tema sobre Jeremías capítulo 23, verso 19 al 24. Recibe bendición de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y sé bienvenido una vez más a la noche de enseñanza de parte o por los ministerios proféticos luchando por la verdad. ¿Cuál es la verdad? La de las Escrituras. Los ministerios proféticos luchando por la verdad son lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a hablar sobre la sentencia o los juicios contra los falsos profetas que dicen y aparecen en la Biblia. Juicios que deberíamos tomar en cuenta, porque si tú lees 1 Corintios capítulo 10 en adelante, San Pablo dice, recorriendo la historia de Israel de cuando salió de Egipto, y da una cátedra no muy larga de la situación de aquella generación que salió de Egipto y que Dios destruyó en el desierto, porque le tentaron, porque lo retaron, porque se deleitaron, el pueblo se puso a divertirse y a comer, y Dios eliminó, dice San Pablo, a 25,000 en un día. Lo está diciendo San Pablo en 1 Corintios 10, y luego que da eso que te acabo de parafrasear, pero deberías leer todo lo que te decimos de la Biblia. Deberías anotar y estar pendiente de lo que decimos, investigar cada cosa. A mí no me molesta que usted anote lo que yo diga, lo anote, lo deje grabado y usted lo investigue, porque es bueno compartir la palabra de Dios. Uno no es infalible, infalible es la palabra de Dios. ¿Y qué dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 con estos acontecimientos? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, para que no actuemos de esa manera. Y en Romanos capítulo 15, verso 4 dice algo parecido. No me lo sé de memoria, pero sí estoy seguro que dice algo parecido. Que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue para nosotros, para que no cometamos errores, para que imitemos las cosas buenas y estemos pendientes de la voluntad de Dios. Claro, estoy parafraseando, pero usted debiera de leer 1 Corintios 10, Romanos capítulo 15 y comenzar a centrarse en lo que es de la Escritura. ¿Es importante para ti Dios? La Escritura debería ser igual, porque la Escritura es la palabra de Dios, es insuflada por Dios, dice originalmente. Dios hizo que sus hombres santos escribieran todos los acontecimientos de la Biblia. No hay nada que ocultar. La Biblia no le tiene miedo a nadie. No importa si un famoso o una famosa diga cosas en contra de la Biblia no le tiene miedo a nadie. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Generación va, generación viene, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Cualquier persona, no importa que sea millonaria, no importa que sea famosa, no importa que se la dé, que sea el hombre del año, la mujer del año, el rarito del año, no importa lo que diga en contra de la Biblia, no hagas escándalo por eso, porque la flor se marchita y se seca, y lo que sirve es para echarla en el fuego. Así es el ser humano, solamente dura un poquito, como un suspiro, como la noche que es interrumpida por el día, como el vapor que sube y luego desaparece, pero la palabra de Dios siempre estará retumbando en las alturas. Por eso que los descubrimientos científicos, que mira, que un científico dijo que la Biblia era la verdad, yo sé que la Biblia es la verdad, porque la Biblia es superior a la ciencia, la Biblia es superior a las matemáticas, la Biblia no necesita ser confirmada por la historia, porque es la misma Biblia la que dicta la historia. Tienes que tomar esas cosas en cuenta. Tienes que ser alguien que ya para esta fecha debería saber que es la Biblia la que dicta la historia, mi hermano. La Biblia dijo las guerras que vendrán, la Biblia dijo acontecimientos que se cumplieron en el siglo pasado, en el siglo antepasado. Ahí tenemos la Biblia hablando con respecto a Israel, las guerras que tiene que vivir contra Gaza, contra el Líbano, contra Irán, contra Jordania, contra Cisjordania. La Biblia lo dijo hace miles de años. Pero la gente de una vez, cualquier retrasada mental que dice, yo no creo lo que dice la Biblia, porque como yo soy millonaria y famosa, yo no creo lo que dice, ay, todo el mundo, bla, bla, bla. Los hijos del diablo siempre van a hablar mal de Dios. Los hijos, vuelvo y te lo repito, los hijos del diablo siempre van a hablar mal de Dios. No te des mala vida. Porque cuando alguien dijo que dentro de 100 años la Biblia iba a desaparecer, él no duró mucho tiempo, y en su casa hicieron la primera imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. La gente vive, y cuando digo la gente, el creyente vive totalmente desviado de lo que es la palabra y la voluntad de Dios. Nadie puede con la Escritura. Ya, amigo, la Biblia ya dijo lo que te iba a pasar.
La Biblia sabe lo que te va a pasar si no te arrepientes. La Biblia tiene promesas si te vuelves a Dios. Ya la Biblia dictó sentencia contra esta humanidad que le queda poco tiempo, junto con el diablo y sus demonios. Saben que tienen poco tiempo y tienen que alborotarse de una u otra manera. Y en esta situación vamos a leer en Jeremías 23:19. Jeremías 23:19 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 28. Jeremías 23, verso 18 en adelante. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, Jeremías 23:19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. La tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria. Amén. Mi hermano, Dios está irado con los profetas del tiempo de Jeremías. Dios es muy específico. Si Dios dice que alguien es malo, es porque esa persona, aunque tú no lo hayas visto haciendo algo malo, y Dios es el que dice que es malo, es porque Dios ve más allá de nosotros. Dios no se fija en las apariencias. Dios conoce la mente, el corazón, lo que hay en el espíritu del hombre, pues Él lo hizo. Y en esta situación, el Señor condena la actitud de estos malos profetas, falsos profetas. Y tú lees todo el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías y Dios revela la actitud de estos profetas. Primero, son adúlteros, son corruptos, profetizan por dinero, profetizan por halagos, profetizan por tener buena posición en medio de un pueblo que también está corrompido. Y los profetas en la Biblia, no voy a decir solamente en el Antiguo Testamento, los profetas, los mensajeros, porque la palabra profeta viene del hebreo navi, que significa es mensajero, alguien que habla en nombre de otro, es un heraldo. Es decir, la palabra heraldo es de ahí donde viene predicador. El profeta es un predicador. Y Dios está mirando que el juicio viene contra la nación, porque los profetas no estorbaron al pueblo, sino que pocas personas del ministerio profético como Jeremías, Habacuc, creo que es de contemporáneo con Jeremías, un profeta llamado Urías que fue asesinado, según Jeremías 26, eran los pocos que llamaban al pueblo, al Estado, al gobierno, a los religiosos y a los demás del pueblo a que se volvieran a Dios haciendo justicia y dejaran los malos caminos, llamando al arrepentimiento. Dios está totalmente molesto. Y nosotros fuimos bastante redundantes, que lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías, estaba pasando o está pasando en nuestros países, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en todos los países del mundo. Una corrupción tan terrible, una situación tan malvada que estamos viviendo los días de Lot, cuando vivía en Sodoma y Gomorra, donde los hombres ya habían perdido la sensibilidad, ya no les interesaban las mujeres, ni siquiera se gustaban los hombres solamente, sino que eran abusadores sexuales, eran tan corruptos que querían violar a los ángeles, dice Génesis capítulo 18. Y Jesús dijo que lo que antecediera a su venida iba a ser como los días de Lot, como los días de Noé, que los tiempos eran violentos, que la gente asesinaba por asesinar. E incluso la palabra hebrea para violencia es del hebreo hamas, que significa violencia voluntaria, de hacer violencia solo porque sí, como hizo, por cierto, ese grupo terrorista llamado Hamas el 7 de octubre, que destruyó latinoamericanas, destruyó familias enteras, no solamente judíos. Yo no entiendo este mundo victimizando a personas que se dieron el gusto de secuestrar y torturar y acabar con 1.600 personas. Y luego se victimizan. ¿Qué piensa el mundo que va a pasar? ¿Qué piensas tú, predicador, que va a pasar en tu iglesia si dejas que tu iglesia sea sea inmoral, sean corruptos, sean tramposos, y tú siempre le estés diciendo que Dios tiene un plan con ellos, que viene un propósito de Dios, que algo grande viene para ellos? Sí, va a venir algo grande, la tempestad de Jehová, porque Dios está irado.
Los profetas alentaban al pueblo a seguir en la maldad. Permitían el fraude, permitían las estafas, permitían los sobornos, calumniaban a los hombres. Mi hermano, era algo terrible que está pasando hoy en día. Y por eso el juicio es fácil de decirlo. Porque si tú actúas como actuaron los malvados de la Biblia, te va a venir las mismas consecuencias. 2 más 2 son 4. Un día escuché un predicador que dijo, me quedé asombrado. Las matemáticas de Dios no son como las de nosotros. Para Dios 2 más 2 son 3. Yo dije, ¿qué le pasa a este señor? Falta de respeto, le dije a mi líder que tenía en ese tiempo. Es un falta de respeto. Mi hermano, 2 más 2 son 4 aquí en el cielo. 5 más 5, 10 aquí en el cielo. ¿Oyó? Porque las matemáticas las creó el Señor. ¿Y qué pasa? Que lo que le vino a estos profetas, le van a venir, lo mismo le va a venir a los profetas, a los predicadores, a los pastores, a los que dicen ser lo que le den la gana de decir, les va a venir lo mismo. Porque para eso está escrito este libro. Para decirte, si tú hablas como ellos, te va a pasar lo que a ellos les pasó. Algunos, lees Jeremías 29, 30 por ahí, y algunos de ellos, los quemó Nabucodonosor en un horno de fuego. Ah, no lo sabía, lee el libro del profeta Jeremías. Mi hermano, ¿qué tanto te importan los pensamientos de Dios? Hay gente que dice, a mí no me interesa lo que diga nadie de mí. Hay gente que dice que nadie se meta en mi vida. ¿Y Dios? Porque es verdad. Alguien me dijo, ¿a quién le vas a dar cuenta tú? Yo sé a quién le voy a dar cuenta. Al único que debemos darle cuenta, al Cristo de la gloria. ¿Quién me va a juzgar? La palabra de Dios. Es más, la Biblia dice, no nos hagamos muchos maestros, porque sabemos que recibiremos mayor condenación, dice Santiago. Quiere decir que si yo predico la palabra de Dios, tengo una responsabilidad mayor que aquel que va a la iglesia a aplaudir y a leer la Biblia junto con los hermanos. Y tú, que dices ser algo, que dices ser predicador, que dices ser profeta, que dices ser pastor, que Dios te llamó, porque no voy a poner en duda los llamados de alguien, pero sí la responsabilidad. Si tú actúas como actuaron estos falsos profetas, tú eres culpable del mismo juicio. Ellos le dijeron al rey, al pueblo, que venían bien, y humillaron a Jeremías. Lo tildaron de loco para ellos quedar bien. Mientras que la crisis aumentaba, mientras que el sitio de Nabucodonosor aumentaba, mientras que la casa de Jehová era despojada, mientras que había pecado en el pueblo, mientras que había un Ezequiel profetizando allá con los primeros deportados a Babilonia, estos profetas seguían con la misma falsedad, diciendo que venían tiempos mejores, diciendo que venían cosas bonitas. Mi hermano, no se puede vivir así, llevándole la contraria a la palabra de Dios. Estoy asombrado, como dice Pablo, como los predicadores, como estos que dicen ser algo en este país y en Latinoamérica, insisten con un mensaje que la Biblia dice que no va a pasar. Hablando de grandes avivamientos, hablando de renovaciones de países, tratando a los presidentes de los pueblos del mundo que son corruptos, pervertidos sexuales, tratándolos como el ungido de Jehová, cuando son anticristos, porque el mismo Cristo lo explica en Mateo 24, en Marcos capítulo 13. El mismo Jesús explica, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Y hay gente que como no sabe qué significa Cristo, se la pasan diciendo que don fulano de tal, que el político tal, es el ungido. El ungido es el anticristo, cómplice del próximo anticristo que viene. Todos los pueblos, todos los gobernantes de los pueblos del mundo, todos son corruptos, son malvados, le sirven a un solo Señor y se llama el diablo, el padre de la mentira. Eso es así. Y Dios te está mostrando, Dios te está revelando. En los postreros tiempos se va a despertar la tempestad de Jehová. Nadie la va a detener. Nadie la va a detener porque es un plan y el propósito de Dios. Y para no alargar mucho, quiero leerte unas cosas que anoté esta mañana meditando en Dios y en su palabra. Las personas no instruidas en la fe, sin las doctrinas fundamentales de la Biblia, las personas, el creyente, sin la fe en las escrituras y en las doctrinas fundamentales de la Biblia, son los que más se asombran y se maravillan ante visiones y supuestos sueños que trae alguien. Ante personas que dicen, yo fui para el infierno y en el infierno vi los que usaban anteojos, en el infierno vi los que usaban relojes, en el infierno vi los que tomaban café. Y como no leen la Biblia, andan boquiabiertos. Como los toman por tontos. Y es más, mire mi hermano, lo que yo estoy diciendo, usted sabe que está pasando. Es que usted sabe que está pasando. Y si no está pasando en tu iglesia, es una iglesia victoriosa. Los pastores, los predicadores, los invitados, nunca te mandan a leer la Biblia. No quieren. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, tú comienzas, te voy a decir, cuando tú comienzas a leer la Biblia, vas a comenzar a preguntar. Vas a comenzar a criticar, sí, a hacer críticas. Criticar no es malo. Malo es adulterar, fornicar, levantar calumnia, robar, hurtar.
quitarle la mujer al otro. Criticar no es malo. Cuando tú lees la Biblia y ves que las cosas van contrarias a la Biblia, la crítica es, pero así no dice la Biblia. No, de una vez distorsionan. No, ok, para que no seas juzgado. No confío en una persona que me dice así. Porque eso lo han tomado como una excusa para desviar los temas. Hermano, como usted va, la Biblia dice que está en un error. No me juzgues, no me juzgues. No te metas en mi vida. Ay, ya. No te quiero escuchar. ¿Sabe quién habla así? El falso creyente. Porque el verdadero creyente dice, no, yo creo que no es así como usted dice. Vamos a buscar en la Biblia. Pero hoy no. Los predicadores no te mandan a leer. No quieren que tú leas la Biblia. Hey, son peores que el papado de la Santa Inquisición. Son peores que el papado en el tiempo de la Reforma. Ahora son los predicadores los que quieren, los falsos predicadores, por supuesto, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los irresponsables que no les gusta estudiar la palabra de Dios, son los que más te dicen que si lees la Biblia ahora te puedes volver loco, que cuidado con leer tanto la Biblia, que no tomes en cuenta todo lo que dice la Biblia, porque todo lo que dice la Biblia no es lo que quiere decir. ¿Y sabe quién habla así? La serpiente de Génesis 3. ¿Sí? Uno tiene que tener cuidado cuando habla. Uno tiene que ser vigilante, hasta con uno mismo. Yo después que predico, de una vez me escucho y no dudo de lo que Dios me dice, pero somos humanos y uno tiene que vigilar las palabras que dice, en el sentido de la responsabilidad con Dios, no salir uno con una mentira o con una distorsión. A veces me equivoco en los textos y de una vez corrijo, quise decir el texto porque uno tiene que tener temor de Dios y no mostrar ese orgullo para enseñar. Más bien queremos compartir la palabra. No nos molesta que la gente pregunte, porque si uno no sabe una respuesta, entonces es un momento para uno estudiar, orar y estudiar y esperar y dar la respuesta, pero uno no lo sabe todo. Pero mi hermano no quieren, o sea, tú ves que predican. Hoy escuché a alguien predicar y no es diabólico, no es malo, pero Jesús no estaba en su tema, como siempre lo digo, y están delante de miles de personas. Y Jesucristo no es el tema fundamental de sus vidas y de principio a fin. Ora, ayuna, aporta para que seas alguien importante. Y nada de decir, vuélvete a la Escritura, vuélvete a la palabra de Dios. A un solo varón en esa actividad fue que dijo, pero usted no puede salir desarmado. Usted tiene que centrarse en la Escritura, estudiar las Escrituras, estar preparado en las Escrituras, que cuando llegue el momento, Dios lo va a usar y ya usted tiene ese conocimiento de las Escrituras. Muy bien por ese varón. Es más, si me hubiese sabido su nombre, lo hubiese nombrado aquí porque muy bien por esa persona. Hay que nombrar a las personas buenas, a esos falsos profetas, a esos falsos predicadores. No pierdas el tiempo nombrándolos o difamándolos, porque son tan astutos a veces que por tu culpa de estar difamando, nombrando a personas, puedes herirle la fe al simple creyente. Mi hermano, pero esta es la realidad. No quieren mandar a leer la Biblia. Es más, hay personas que cuando hablo con ellos cosas sencillas de la Biblia, yo veo que quedan en el aire porque no han leído nada de eso. No, mira todos los videos. Te lo dije el miércoles pasado. Mira los videos para que veas. No te nombran al Señor Jesucristo como el centro del mensaje, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho carne. No te lo nombran como el ejemplo, como el eje fundamental para todo. Mi hermano, se inventan a veces una unción que no tiene que ver nada con las Escrituras. Y esto es preocupante. Porque usted, pastor, usted, predicador, usted, quien quiera que sea, como crea usted que Dios lo llamó, si usted nos manda a leer la Biblia, usted está mal con Dios. ¿Y usted qué cree? Que los profetas de la Biblia usaban solamente revelación. Dios, en la revelación el profeta, Dios nada más le decía la condición moral al pueblo. Pero mira lo que dice el verso 18 del capítulo 23 de Jeremías. Dios, Jehová, preguntando, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Ver es para leer y oír es para obedecer. O sea, vas a leer la palabra de Dios en voz alta y la vas a obedecer. Hay gente que dice, quiero que Dios me hable, pero no quiere leer la Biblia en voz alta. ¿Sabe? A veces tengo, no pleitos, pero sí cuestiones con Jesús solos y eso, casi es por TikTok. Hermano, yo no les explico nada, ellos tratan de explicarme todo. Y yo solamente les subo 5 o 10 versículos de la Biblia en un solo pasaje. No pueden con eso. Les digo, léela en voz alta. Y te voy a decir, tú hablas con Jesús solo, no le expliques nada. Búscale las palabras de nuestro Señor Jesucristo y dile que las lean en voz alta, no la van a leer. No pueden leerla, porque creen que la Biblia los va a confundir. Sí, así piensan. Piensan que la Biblia los va a confundir. Estamos pasando peligro. Dice el Señor, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. Sí, entonces Dios, si tú te centras en este capítulo, está reclamándole a los profetas que sueñan. Sueños de mentira. ¿Por qué son sueños de mentira? Porque los sueños de mentira no traen el contenido bíblico. Los sueños de verdad te traen el contenido bíblico. Dios quiere transmitir su palabra. Por eso, ¿quién estuvo en mi secreto? Y vio
vio es para leer y oyó su palabra para obedecerla. Y el profeta manejaba era el contenido que tenía en ese momento de la palabra de Dios. Entre más profetas surgían, más profetas leían el libro. Estaba la Torá, la ley de Moisés, los salmos, los profetas antiguos, y ellos tomaban esos escritos y ellos comenzaban a repetir el mensaje según Dios les estaba revelando. Ahí está, el que quiera ser contencioso que primero lea Jeremías completo. ¿Qué pasa? Aquellos profetas decían sueños que no tenían nada que ver con la escritura y el propósito de Dios. Es más, los sueños eran bonitos, ni siquiera eran pesadillas. Y el Señor dice, ¿quién vio y oyó su palabra? Mi hermano, ¿tú estás leyendo la Biblia? Esas son preguntas que tú sabes que tú te deberías responder. ¿Oíste? Porque Dios ve más allá. ¿Quién estuvo atento a la palabra de Jehová? En estos días estaba hablando sobre las personas de verdad que están atontecidas, que solamente ven profecías absurdas de 4 a 5 minutos y escuchan predicadores. Es terrible y decepcionante. Escuchan predicadores y predicadoras que también dicen tonterías, pero sé que las ponen ahí en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, porque no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia dijeran que este tipo lo que está diciendo es una bobería aquí. Este tipo lo que está diciendo es una estupidez aquí. Pero como no leen la Biblia, suena bonito, ¡pum!, lo suben. Y no son de su organización. Estoy asombrado con gente de concilios y de iglesias que están poniendo predicadores que para mí son fantasiosos. Por lo mismo que te digo, ellos no citan la Biblia, ellos no te hablan de Jesucristo, ellos te dicen Dios, la bendición, la capacidad. Y escuché un hombre que hasta un pastor lo pone, diciendo, pastor, que si usted no busca la voz, que si usted no se vuelve la voz, se le van a ir la iglesia de la gente porque se va a parar alguien en otra esquina y va a ser una voz. Pero yo sé a lo que se estaba refiriendo. En ningún momento dijo, vuélvase a la Biblia, que es la voz de Dios. En ningún momento dijo, vuélvase a la Escritura y comience a mirar las doctrinas fundamentales y cómo se comportan los profetas de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque les gusta la fantasía. Y entonces, como al pueblo le gusta que le entren a leñera a su propio pastor, lo que hacen es aplaudir esas bobadas. Hermanos, y de varios concilios, gente que si me está escuchando aquí, sabe que lo estoy diciendo por ellos. No colocan a nadie que sea de su concilio, de su organización, sino a gente extraña, a gente que ni sabe si de verdad oran, si de verdad tienen una vida espiritual. ¿Cómo hablan tan bonito y hablan tan refinado? No hablan como yo, no hablan rústico, no se atreven de decirle a nadie idiota, ni estúpido, ni bobo. No, ellos hablan educado. ¿Y sabe quiénes son más peligrosos? Aquellos predicadores y profetas que no son muy escandalosos, ¿oíste? Aquellos que tienen una elocuencia para hablar. Uno tiene que ser vigilante, mi hermano. Uno tiene que ser vigilante con esas personas porque de una manera poética dicen herejías destructoras. Quiero seguirte leyendo cosas que el Señor me ministró esta mañana. Y dice así lo siguiente. Los creyentes nunca hacen un análisis de las voces que escuchan. Sí, hay creyentes que dicen, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y cuando tú los analizas, Dios no les dijo nada. Pero ellos no analizan. Ellos no analizan. Ellos no saben quién les está hablando en la madrugada. Ellos ni siquiera son como Gedeón. El ángel de Jehová le dijo a Gedeón, ¿se acuerda? Ese pasaje de Gedeón. El ángel de Jehová le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dijo, sí, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Me entiende? Cuestionó. Y Dios no lo mató, porque eso le agrada a Dios. Que usted pregunte quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Mirad a mí, ser salvo todos los términos de la tierra. Pregúntenme a mí, dice el Señor en Isaías. Pregúntenme acerca de lo que viene, de lo por venir. ¿Por qué crees que predicamos estos mensajes? Oramos, esperamos en Dios, consultamos con Dios. No quiero predicar nada que sea porque yo esté molesto o porque tenga celos, porque un mensaje puede venir así. Que yo esté molesto, ¿qué trato? De aislarme de las personas, aislarme de conversaciones y estar en la presencia de Dios para que Dios, con su palabra, ministre a mi vida. Hermano, ¿quieres un mensaje de parte de Dios? ¿Quieres predicar la palabra de Dios? Haz como dice Jesucristo, enciérrate en tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay misterios. Tienes que tener ese corazón solito allí con Dios. Por eso es que los profetas y los predicadores, eso es lo que significa de cierto, estar en la soledad. ¿Para qué? Para que puedan distinguir la voz de Dios. Dios, su palabra, la oración. Dios, su palabra, la oración. No es al revés. Dios, su palabra, la oración. Y cuando tú tengas eso, Dios mismo te hará sensible y te mostrará la situación. Te va a dar un pasaje de la Biblia y te va a decir, voy a castigar a esta gente por esto, porque hacen lo mismo que les advertí que hicieron esta gente. Dios mismo te va a explicar, mira lo que dice aquí.
esto está pasando en tu iglesia, esto está pasando en tu trabajo, esto está pasando en tu pueblo, por eso esto está pasando en la política mundial, esto está pasando en la política de tu país. Dios comenzará a tratar contigo cuando tú abras tu corazón a la palabra. ¿Quién vio y oyó la palabra de Jehová? ¿Quién estuvo en su secreto y escuchó la palabra de Jehová? Obedeció a lo que Dios está haciendo. ¿Sabes cuántos profetas y profetisas han dividido iglesias? Y te voy a decir cómo. Y sé que esto me lo ministró Dios. Estos profetas y profetisas que han dividido iglesias, organizaciones, ¿sabes cómo empiezan? Profetizándole al presidente del concilio. De eso yo tengo un rollo, y un rollo verdadero. Profetizándole al líder del concilio. Mi siervo, te he elegido para hacer cosas grandes contigo. Hermano, yo no entiendo por qué la gente no distingue el espíritu pitónico que le profetizaba a Pablo, a Lucas, a Silas. Ese día, las mismas palabras, siervos del Dios Altísimo, yo tengo una grande obra con ustedes. A los pastores se les acercan, fíjate las actividades de todas las iglesias. A los pastores son los primeros que les profetizan. Mi siervo, grande obra he decidido tener contigo. He visto tus ayunos, he visto tus esfuerzos, he visto tu sacrificio, he visto cómo te transportas a mi presencia y por eso estoy contigo y te voy a dar de todo. Y controlan, le rompen el corazón al pastor. Hay pastores que se cuidan de caer en adulterio. Hay pastores que se cuidan de robar. Hay pastores que se cuidan de una calumnia, pero no se cuidan de ese espíritu que le dicen, mi siervo, qué bello eres tú. Yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Y cuando tú estabas por ahí llevando del bulto, ya yo te tenía para este pastorado. Y ahí, ¡pum!, lo dardea el enemigo. Los dardos de fuego del maligno. ¡Pácata! ¿Qué crees? Que el diablo te va a decir, te voy a matar, te voy a destruir. Sí. A Eva le dijo, serán como dioses. No le dijo, si no te comes el fruto te voy a destruir. No, le dijo, a los que ustedes coman del fruto van a ser como dioses. Y estos profetas tienen cautivo a muchos pastores. En Venezuela más que todo. Y en Colombia también. En Colombia también. Los tiene pero veladitos. Mi siervo, mi hijo, ay, mi ungido. Y no toman en cuenta la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando ese profeta y esa profetisa que tienen ese espíritu raro ahí, que nunca dice cosas contrarias a las personas sino a la Biblia, como suena bonito, no prediquemos hoy, el Señor nos ha hablado. No prediquemos hoy. Mire lo que hace, le hace. El Señor ha hablado, ay, no hay tiempo para la predicación, pero ¿cuántos creen que el Señor nos ha hablado? Y ya, les quitan el mensaje, les quitan la palabra. ¿Y sabe qué pasa luego? Que ese mismo profeta y esa misma profetisa comienzan, después de exaltar a ese pastor, que ya lo convirtieron en su víctima, comienzan a profetizarle a los creyentes. Como ya le profetizó el pastor y el pastor dijo, hoy Dios nos ha hablado, comienzan a profetizarle a los creyentes. ¡Pam! Se le van para allá, le ponen la mano, le dicen cuánta cosa le pase por la mente y el creyente, yo esperaba esa palabra. Los invito, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. He visto el daño que te han hecho. Me voy a vengar de tu mamá, de tu papá, de los hermanos de la iglesia que te han menospreciado y ¡pum! Otro corazón cautivo. Después que profetiza en la congregación, la gente va a su casa a hablar con ellos y a consultarles. Y en su casa hablan en lengua. Mi siervo, te estoy pasando por un proceso. Sé que te han tratado injustamente. Como está en disciplina, es muy descarado cuando le está muriendo la mujer a los demás. Mi siervo, yo estoy contigo. He visto las injusticias y ¡pum! Lo cautiva. Y así va cautivando a las personas. Así va de profecía en profecía, de adivinación en adivinación. Nunca se les cumple nada. Dicen cosas. Aquí hay alguien, aquí hay en pecado. Alguien, hay pecado en mi altar. Así se pone. Usted sabe que yo no estoy diciendo mentiras, ni estoy lanzando puntas, porque eso pasa en la mayoría de las iglesias liberales y conservadoras en Venezuela. Profetizan igual, te dije que investigara. Busca un pastor conservador y un pastor mundano liberal de eso. Predican igual. Predican igual. ¿Y sabes qué dice el Señor? Yo no los envié, ni les dije, ni les mandé. Ellos salieron corriendo a cautivarte. Y como tú no viste mi palabra, como tú no has oído mi palabra, ellos te han engañado. Y el Señor dice en Jeremías, capítulo 23, verso 19. He aquí, la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Si estás en pecado, si estás fornicando, si estás adulterando, si te estás robando la plata a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos en el negocio que te pusieron, si estás faltándole el respeto a las jovencitas, a los niños de la iglesia, la tempestad de Jehová vendrá contra ti. No importa quién te haya profetizado.
Dame unos minuticos más para seguir leyendo Jeremías 23, verso 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué pasa, mi hermano? El profeta de Dios, Dios le habla, él no siente. Eso es mentira. Siento decirte de parte de Dios, eso es mentira, mi hermano.